Una de las razones por las cuales las personas no logran sus metas o no logran sus sueños es precisamente por el miedo. El miedo es un freno que nos detiene fuertemente y eso hace que no logremos las cosas. ¿Quieres saber cómo vencer el miedo? ¿Quieres saber cómo controlarlo? Acompáñame en este video. En diferentes ocasiones yo he platicado con personas que han dicho que han dominado el miedo y esa es una gran ventaja que tienen sobre otras que todavía el miedo las domina y las controla. El miedo, entendámoslo así, es una de las 7 emociones básicas que tiene todo ser humano. En el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman menciona que dentro de esas 7 emociones básicas, una de ellas es el miedo. Y el miedo es casi la principal emoción con la que nacen las personas. Porque el miedo tiene 2 funciones específicas. Una que es protegernos ante una situación con 2 acciones que tenemos que tomar. Huir o defendernos. El miedo nos hace huir de una situación, como cuando vas en la calle y escuchas un ruido, una explosión y te asustas y te haces un sobresalto y te sorprendes de lo que ocurrió y corres incluso sin saber qué ha ocurrido. Hasta después, ya que analizas la situación, te das cuenta que a lo mejor fue alguna tontería o fue realmente una amenaza, o bien hay gentes que escuchan ese mismo tronido o ese mismo estruendo y se quedan paralizados ahí. Ese es lo malo del miedo. Cuando el miedo te impulsa a protegerte. Cuando el miedo te paraliza, es cuando te daña de manera fuertemente. Dentro del libro del mismo Goleman nos dice que no debemos de reprimir las emociones y el miedo es una de ellas. Tenemos que enseñarnos a dominarlas, tenemos que enseñarnos a convivir con él. Yo no conozco personas que no tengan miedo, es decir, sí hay miedo, pero lo controlan de tal manera que parece que tienen ausencia de miedo. ¿Por qué no puede haber personas que no tengan miedo? Porque el miedo es un mecanismo de defensa que nos protege y nos protege inclusive de la vida. Porque imaginémonos a un soldado que vaya a la guerra sin miedo, pues sería presa fácil porque no tendría precauciones ante el posible enemigo. Si vamos a una persona en la calle sin miedo, cruzaría la calle sin fijarse y podría ser atropellada. Si vemos algún animal o rabioso como un perro o un tigre o un león, en vez de intentar huir o protegernos, intentaríamos atacarlo o pensaríamos que es un gato siendo un león tal cual y seguramente nos atacaría. Es decir, el miedo nos protege primero la vida y segunda de posibles ataques o cosas que nos pueden ocurrir. El problema es cuando ese miedo está realizado o infundado en situaciones que no son reales. Es ahí donde en ocasiones no queremos intentar un negocio por miedo a fracasar, pero ni siquiera lo hemos intentado. No queremos empezar un nuevo trabajo porque no queremos dejar el anterior aunque no estemos a gusto y que a lo mejor no sea lo mejor, pero ese miedo nos impide tomar esa decisión. No queremos hacer cambios drásticos en nuestra persona, con algún tipo de corte, con algún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Por miedo a que a lo mejor ya no seamos aceptados o que nos veamos muy diferentes. A menos que sea una cuestión médica, eso ya es muy de fuerza mayor que hace que tomen las decisiones. Pero ese miedo a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes es lo que nos paraliza. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar mucho nosotros? Que cuando tengamos una acción que hacer y el miedo nos llegue como emoción, tengamos que analizar bien las cosas, que echemos pensamiento, que analicemos la situación, si el miedo es real o el miedo es creado por nosotros mismos. Y ahí es donde hay una frase que a mí me gustó mucho también de un libro llamado ¿Quién se llevó mi queso? Que cuando los personajes del libro, si no lo han leído, es totalmente recomendable, están teniendo problemas para tomar cambios y hacer cosas diferentes. Él coloca en una de las paredes de un laberinto en el que se encuentran una frase que dice: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y cada que tú tengas una acción que hacer, una actividad que hacer o algo nuevo, un proyecto nuevo que realizar, pregúntate ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y te aseguro que el analizar esa frase y el analizar las circunstancias te determinarán si es real o no el que tengamos ese miedo. Y te aseguro que ese será el primer paso para poderlo vencer. Dice otra frase: haz las cosas que más les temes hasta que les dejes de temer. Es decir, hasta que te adaptes, te acoples y sean parte de tu vida. Sígueme en mis redes sociales. En ella encontrarás información de valor que te ayudará a ser mejor persona. Mi nombre es Arturo Enciso. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en otro momento y en otro lugar. ¡Hasta pronto!